La sentencia del Tribunal Constitucional respecto del artículo 22 de la Ley 3230 nos trae una reflexión en dos sentidos. En primer lugar, reafirma algo que no era contencioso para nadie, que era que el ordenamiento territorial no asigna o excluye usos específicos en el territorio y que más bien tiene un carácter de eh, indicar cuáles son las medidas a tomar para un mejor uso de los recursos naturales y una mejor disposición de las competencias al momento de tomar decisiones públicas. Entonces, ese primer aspecto no aporta mayor detalle en el debate que es necesario para que el ordenamiento territorial se convierta en una herramienta, como decimos muchos, con dientes, ¿no? Con dientes para decidir y solucionar conflictos entre recursos naturales en el territorio y no solamente una serie de informes y de estudios que no llevan luego a una decisión de política pública en el territorio de qué recursos tienen que priorizarse en el espacio. Ese es un primer punto en el cual esta sentencia no agrega ningún valor, ningún aporte jurídicamente relevante para el debate actual. Un debate actual necesario en donde además hay en el Congreso varios pedidos para una ley vinculada al ordenamiento territorial, varios pedidos para que esta sea una herramienta que aporte a conflictos actuales y además a un futuro, un país con un bicentenario en donde se ordenan mejor el aprovechamiento de los recursos naturales y la asignación de derechos en el territorio. En segundo lugar, hay un tema más complejo donde sí se pronuncia parcialmente la sentencia sobre el artículo 22, y es que este artículo 22, consideramos nosotros, fue el comienzo de fue el inicio de una pérdida por parte del Ministerio del Ambiente, ¿no? La Autoridad Nacional Ambiental del país, de las competencias efectivas y directas en ordenamiento territorial. ¿Por qué decimos esto? Porque ya en esa norma se pasó la posibilidad de establecer la política de ordenamiento territorial a un ámbito de presidencia del Consejo de Ministros, la PCM. Y parece que ya en ese momento había una pugna entre los sectores de gobierno porque el ordenamiento territorial saliera del ámbito ambiental donde nació. La Ley General del Ambiente lo puso un poco por ahí antes de incluso de establecerse el ministerio, y pasara a una entidad como la PCM, ¿no? Que en donde veremos luego con el eh, ROF del Ministerio del Ambiente posterior, ¿no? Que terminó siendo pasado la competencia que tenía el Ministerio del Ambiente de ordenamiento territorial a secas a una competencia de ordenamiento territorial ambiental. Es decir, declina el Ministerio del Ambiente por una norma que es impropia, porque un decreto supremo no puedes quitarte a ti mismo aquello que se te fue otorgado mediante una ley, que es la ley de creación del Ministerio del Ambiente, y pasó a un nivel en donde solamente se dedicaba al ordenamiento territorial ambiental, cosa que hasta el día de hoy no estamos tan seguros de qué cosa es específicamente, pero la sentencia pierde la oportunidad de discutir ese punto importante, dado que además, en el año pasado, en agosto del 2019, mediante una norma de rango mucho menor todavía, una norma de secretaría de la PCM, se dieron competencias para una unidad ejecutora de ordenamiento territorial en el ámbito de la PCM, existiendo ahora una Dirección General de Ordenamiento Territorial Ambiental en el MINAM, y por otro lado, un ente en PCM que supuestamente debe ver el ordenamiento territorial a seca, con competencias que además no le ha dado una norma bajo el principio de legalidad, una norma con rango de ley que le dé esas atribuciones. Entonces es un debate interesante, pero en el que no aporta otra vez esta sentencia del tribunal, y por eso es que nosotros nos hemos colocado en una posición de crítica constructiva a esta oportunidad que ha tenido el TC de pronunciarse sobre esta materia.